Si has cumplido recientemente los 65 años o cumples antes del 30 de junio del 2024, esta información te interesa. La Secretaría del Bienestar ha anunciado que el registro de la pensión Bienestar se abrirá en diciembre. Si te interesa esta información, por favor acompáñame en este video. Primero vayamos con la convocatoria y luego hablaremos de los documentos que necesitarás. Y también veremos cómo puedes ubicar el módulo en donde te toca hacer el registro. Hace un par de días, por medio de las redes sociales de la Secretaría del Bienestar y también por la página web del programa Bienestar, se hizo el anuncio que se abrirán fechas para el registro de los adultos mayores que cumplieron 65 años en los meses de noviembre del 2023 hasta junio del 2024. Ojo, que esta convocatoria también es para los rezagados, aquellos que ya tienen 65 años y aún no han tramitado la pensión Bienestar. La inscripción para nuevos beneficiarios de la pensión Bienestar estará abierta desde el 4 hasta el 23 de diciembre. Ahora, el proceso de registro es sencillo. Solo necesitas acudir a los módulos de la Secretaría del Bienestar abiertos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y llevar los documentos necesarios. Para realizar el trámite, la Secretaría del Bienestar ha dado a conocer un calendario. Las fechas en las que deben acudir a realizar el trámite se dividen de acuerdo con la primera letra de tu apellido. De acuerdo con el calendario, los primeros que pueden ir a realizar el registro son aquellos adultos mayores que su primer apellido comience con las letras A, B y la letra C. Estas personas pueden ir a realizar el trámite de registro los días lunes 4, 11 y 18 de diciembre. Repito, aquellos adultos mayores que su apellido comience con las letras A, B y la letra C pueden ir a realizar el trámite de registro los días lunes 4, 11 y 18 de diciembre. En este calendario podemos ver que aquellos que su primer apellido comience con las letras D, E, F y la letra H deben acudir los días martes 5, 12 y 19 de diciembre a realizar el trámite de registro. Una vez más, aquellos que su primer apellido comience con las letras D, E, F, G y la letra H deben acudir los días martes 5, 12 y 19 de diciembre a realizar el trámite de incorporación. En el calendario podemos ver que los adultos mayores que su primer apellido comience con las letras I, J, K, L y la letra M pueden acudir a realizar el trámite de incorporación para la pensión los días miércoles 6, 13 y 20 de diciembre. De nuevo, aquellos adultos mayores que su primer apellido comience con las letras I, J, K, L y la letra M pueden acudir a realizar el trámite de incorporación para la pensión los días miércoles 6, 13 y 20 de diciembre. Si revisamos el calendario de registro para la pensión Bienestar, aquellas personas que su primer apellido comience con las letras N, Ñ, O, P, Q y la letra R pueden acudir a realizar el trámite los días 7, 14 y 21 de diciembre. Repito, aquellas personas que su primer apellido comience con las letras N, Ñ, O, P, Q y la letra R pueden acudir a realizar el trámite los días jueves 7, 14 y 21 de diciembre. De acuerdo al calendario, aquellos adultos mayores que su primer apellido comience con las letras S, T, U, V, W, X, Y y la letra Z pueden acudir a realizar el trámite de incorporación para la pensión los días viernes 8, 15 y 22 de diciembre. De nuevo, aquellos adultos mayores que su primer apellido comience con las letras S, T, U, V, W, X, Y y la letra Z pueden acudir a realizar el trámite de registro para la pensión los días viernes 8, 15 y 22 de diciembre. De acuerdo con el calendario hay una excepción, pues los fines de semana pueden acudir
todas las letras a realizar el trámite de incorporación para la pensión bienestar. Es decir, los sábados y domingos 9, 10, 16, 17 y 23 de diciembre pueden acudir todos los adultos mayores a realizar el trámite de incorporación para la pensión. Así que sin importar la letra de tu primer apellido, todos pueden ir a realizar el trámite de incorporación los sábados y domingos 9, 10, 16, 17 y 23 de diciembre. Si no sabes dónde está el módulo al que tienes que ir, es muy sencillo. Solo tienes que hacer lo siguiente. Vas a ir a tu buscador e irás a la página del bienestar. Si no sabes la dirección web, es gov.mx/bienestar. Lo deberías estar viendo en pantalla. Una vez que estés en la página, deslizas hacia abajo y verás esto que tienes en pantalla. Das clic en donde dice ubica tu módulo de registro y te enviará a la siguiente página. Una vez ahí, deslizas hacia abajo y verás lo siguiente. Seleccionas el estado, luego el municipio en el que vives y después das clic en donde dice no soy un robot y le das buscar. Entonces te aparecerá un mapa de México y la ubicación del módulo que te toca, que por lo general es el que tengas más cerca. Antes de continuar, quiero pedirte un favor, comparte este video para que llegue a más personas, en especial a las personas que esta información les pueda servir. Gracias de antemano y continuemos. Por cierto, si la movilidad es un problema para ti, un familiar o persona autorizada puede gestionar el trámite presentando la documentación necesaria. Los documentos que necesitarás son los siguientes: identificación oficial vigente con fotografía, un acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y un teléfono de contacto, ya sea fijo o móvil. Es importante que si alguien más irá en tu lugar para realizar este trámite, necesita llevar los documentos de los dos, tanto del representante como de la persona que se va a inscribir al programa. Ante cualquier duda, puedes llamar a la línea telefónica de la pensión bienestar. El número es 863-94-264. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 9 de la noche. Los fines de semana y días festivos te pueden atender de las 9 a la 1 de la tarde. Antes de marcar, hay que tener a mano la credencial de lector y la CURP. No dejes pasar esta oportunidad. Si cumples con los requisitos, asegúrate de registrarte y garantizar ese respaldo financiero que contribuirá a mejorar tu calidad de vida. La pensión bienestar es un compromiso del gobierno mexicano para velar por el bienestar de quienes han dedicado años de su vida al desarrollo del país. Regístrate y asegura tu tranquilidad financiera. Recuerda que el apoyo bimestral es de 4,800 pesos para este 2023. Pero la buena noticia es que el monto experimentará un aumento del 25% en 2024, lo que quiere decir que llegará a 6,000 pesos. Como dato adicional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que están considerando cambios en la periodicidad de los pagos a partir del 2024. Imagina que vamos a pasar de pagos bimestrales a mensuales. La posibilidad de que los depósitos sean quincenales también está en la mesa. Tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Por favor, comparte este video para que esta información llegue a más personas. Y te deseo que tengas un gran día.